Buenos días, niñas y niños. Hoy vamos a aprender sobre el perímetro y cómo se aplica en la vida cotidiana para resolver problemas. Lo primero que vamos a mirar es qué es el perímetro. Segundo, a qué se le puede calcular el perímetro. 3. Cómo se calcula el perímetro. Y por último vamos a ver cómo se utiliza el perímetro en la vida cotidiana, cuáles son sus aplicaciones. Bueno, el perímetro se entiende que es la medida del contorno de una figura geométrica o de un objeto que sea plano, o también sería la suma de todos los lados de un objeto. En este caso los objetos son figuras planas o denominadas figuras geométricas o polígonos. Aquí tenemos un ejemplo de las figuras geométricas o comúnmente llamadas polígonos. Los polígonos se dividen en dos, los regulares y los irregulares. Como aquí vamos a ver en los dibujos, vamos a ver que los polígonos regulares son los que tienen todos sus lados iguales. Por ejemplo, aquí tenemos un triángulo, un cuadrado. Sabemos que una de las características del cuadrado es que tiene todos sus lados, van a medir lo mismo. Lo mismo en este de 5 lados y en este de 6 lados. Van a medir sus lados, van a tener una misma medida. Los polígonos irregulares son aquellos que tienen diferentes medidas. En este caso aquí tenemos un polígono o una figura geométrica que está compuesta de 1, 2, 3, 4 y 5 lados, pero sus lados todos no son iguales, a diferencia del de acá arriba, el que es de color amarillo, que tiene 5 lados, esos lados de él van a ser iguales. ¿Listo? Entonces todas las figuras que sean planas, pueden ser hasta curvas, uno le puede medir el perímetro. Ya habrán otras técnicas para medir el perímetro de figuras que tengan curvas. Por ejemplo, puede ser una circunferencia, un cilindro, un óvalo. Hay formas de medirle su perímetro. Más adelante las conoceremos. Vamos por el momento a ver cómo se calcula el perímetro. Para calcular el perímetro se hace midiendo sus lados y se suman esas medidas. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Podemos hacerlo de dos maneras. Con una regla podemos medir sus lados, o con una cuerdita medimos un lado y después le tomamos la medida a esa cuerdita. Bueno, aquí estamos con un ejemplo. Vamos a ver cómo se calcula ya el perímetro. Ya estamos en el tercer paso, cómo se calcula el perímetro de una figura. Aquí en este caso vemos una figura que es un rectángulo, que nosotros lo conocemos, que la característica del rectángulo es que tiene dos lados que van a medir igual. Ejemplo, aquí tenemos que si este lado mide A, entonces quiere decir que este lado también va a medir A. El lado de abajo mide B, quiere decir que el lado de arriba también va a medir B. Pero como recordemos que el perímetro es la suma de todos los lados, para conocer cuál es el contorno, cuál es la medida del contorno de esa figura. Para realizar este cálculo lo que hacemos es decimos que perímetro lo denotamos con la letra P, y el cual vamos a hacer la suma de sus lados. Entonces el lado A, vamos a empezar por este lado que es el lado A, después vamos a seguir con el que sigue, que en este caso es el lado B, después con el que sigue otra vez esta medida. Noten aquí que aquí no dice cuánto mide, pero nosotros inducimos que este valor va a ser el mismo, entonces va a ser el lado A. Seguimos con el siguiente lado, no hay valor aquí, pero como ya tenemos que este valor de acá abajo es B y es igual al de arriba, pues decimos que es B. Entonces serían la sumatoria de todos sus lados. Un ejemplo, digamos que nos dieron las medidas de los lados. Si A mide 2 y B mide 4, entonces el perímetro de la figura sería la siguiente. El perímetro de la figura sería, si A mide 2, entonces empezaríamos aquí. Si este A mide 2, va a colocar el número 2 aquí. Luego le doy la suma con el siguiente, quiere decir que este mide B, pero digamos que nos dijeron que vale 6, entonces le coloco 6. Y luego el valor A, que sería el mismo de acá, vuelve a ser el mismo 2. Y luego el valor de acá vuelve a ser el mismo 6. Entonces ya sumé todos los lados. Este es 2, 6, 2 y 6.
En total, el perímetro de esa figura va a ser de 8, 10 y 16. En este caso, lo medimos en centímetros, su resultado va a ser 16 centímetros. Quiere decir que el perímetro de esa figura va a ser igual a 16 centímetros de longitud. Así es como medimos para una figura. Vamos por ejemplo con una figura que tenga más lados o que tenga diferentes formas. Para esta figura que vemos aquí es una flecha. Aquí vemos que es una forma totalmente diferente a las que habíamos visto anteriormente. Esta flecha consta de varios lados. Vamos a ver cuántos lados tiene. Arrancamos desde aquí. Tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 lados. Es una figura que tiene 7 lados y quiere decir que va a tener 7 medidas. Entonces, en este caso aquí la figura ya nos han colocado unas letras. Entonces, vamos a ver cómo sería para sumar. Si este lado es D, quiere decir que este otro lado también sería D. Y entonces vamos a empezar de aquí hacia arriba. Entonces, la suma del perímetro sería D más D. Seguimos en este pedacito. Notemos que este pedacito nos dice acá en la parte de arriba que mide E. Entonces va a ser la letra E más E. Este pedacito que sigue, ya medimos este, ahora sigue este de aquí. Este nos dice que este lado mide C. Entonces ya lo colocamos acá en nuestra... Le colocamos que es más C. Listo, ya medimos este C. Ahora medimos el H más H. Y luego vuelve el pedacito de aquí hacia abajo. Ya sabemos que este lado, ¿cuánto nos va a valer? Nos va a valer C. Entonces va a ser más C. Y este ladito pequeñito que está aquí sería E. Entonces va a ser E otra vez. Entonces miren, aquí ya tenemos los lados. Decimos que el perímetro va a ser la suma de todos sus lados. En este caso va a ser D más C más H más C y vuelve más C. Entonces, pero hasta ahí no tenemos los valores. Realicemos la medida con una regla en un papel o en una figura real. Entonces vamos a darnos cuenta que E va a valer, digamos que 2 centímetros. Decimos que H va a valer 4 centímetros. Luego decimos que C, que es esta medida que está aquí, de esta longitud de aquí, C va a valer 5 centímetros. Y por último vamos a tener la medida de D. D nos va a valer 6 centímetros. Yo medí con una regla y me dio eso. Entonces, yo coloco aquí el perímetro para esta figura. Va a ser de la siguiente manera. El perímetro va a ser igual a D y nos dio que vale 6 centímetros. Luego seguimos con D otra vez, porque la figura nos dice que este ladito también va a medir D. Entonces decimos que es 6 centímetros. Y la siguiente medida es este pedacito pequeño, que es el de acá arriba, que es el E, nos dice que vale 2 centímetros. Y el que sigue, este es C, esta subidita de aquí hasta acá, va a valer C, que en este caso C nos dice que es 5 centímetros. Luego nos dice que la siguiente va a ser ¿quién? Va a ser H. Aquí nos dice que ya pasó C, ahora seguimos con H. Y H nos dice, miramos acá, nos dice que va a valer 4 centímetros. Luego seguimos sumando. Sigue otra vez el lado C. C nos dice que vale 5 centímetros. Y por último seguimos con la letra E, que es este pedacito pequeñito de acá, que dice que nos vale 2 centímetros. Y hacemos la respectiva suma, encontrando que el perímetro para esta figura es 6 más 6, 12, más 2, 14, más 5, 19, más 4, 23, más 5, 28 y más 2, 30. Quiere decir que el perímetro final de esta figura va a ser igual a 30 centímetros. Y ahí realizamos el cálculo de un perímetro para una figura.
esto sería la manera de cómo calcular los perímetros de cualquier figura. Ya tendría que utilizar una regla, o si en el dibujo me dicen cuánto es la medida, yo lo puedo calcular. Bueno, tenemos la siguiente figura. Resulta que nos dejan un problema para averiguar el perímetro de esta figura. De acuerdo a lo que hemos hecho, tenemos este lado grande que cubre de aquí hasta este lado de acá. Lo vamos a llamar X, mide 16 metros. Entonces nos pide calcular el perímetro de toda la figura, pero resulta que la figura está compuesta por este lado pequeñito de aquí, este lado de aquí, este lado de aquí, este lado de aquí, este lado, este y este. Entonces tiene muchos lados la figura, pero simplemente nos están pidiendo que calculemos el perímetro. Nosotros sabemos que si vamos a sumar, este pedacito de aquí, este pequeñito de aquí, va a ser parte de este de acá, de este que mide A, va a ser una partecita de A. Pero aquí hay otro pedacito que va a ser también parte de A. Y aquí va a ser otro pedacito que va a ser parte de A, ya vamos aquí. Y aquí va a ser otro pedazo que va a ser parte de A, que sumando todos esos pedacitos me van a dar A. O sea que voy a tener la medida de todo este lado de acá, de este lado de acá, de este lado de acá y de este lado de acá. Quiere decir que toda la suma de esos pedacitos va a ser igual a ¿quién? A A. Entonces quiere decir que la suma del perímetro para mi caso va a ser que este mide A, que va a ser el caso de 10 metros, y luego me dice que este lado y este lado va a medir X. En este caso X vale ¿qué? A 16 metros. Luego me dice que entonces voy a medir este lado, este ladito, este lado y este lado. Quiere decir que este lado va a ser la misma suma que todo este lado total. Estos son pedacitos de ¿quién? De A. Este es otro pedacito de A, este es otro pedacito de A y este es otro pedacito de A. Quiere decir que si sumo todos esos pedacitos pequeños me va a dar A, y A en este caso vale 10 metros. Lo mismo ocurre con estos pedacitos que están aquí. Este pedazo de acá, este pedazo de acá y este otro pedazo de acá van a ser el resultado de todo este pedazo que se llama ¿quién? X. Entonces quiere decir que ese pedazo va a medir 16 metros. Y así es como calculo el perímetro de estas figuras geométricas. Y entonces ya coloco mi perímetro tal, sería la suma. Entonces sería 10 más 16 me da 26, más 10 36, más 16 me va a dar 36 más 6 42, más otros 10 me va a dar un perímetro de ¿cuánto? 52 metros. Y ahí hice la solución de mi problema de averiguar el perímetro de esa figura, me da 52 metros.